Hola, hoy vamos a examinar de cerca varias publicaciones recientes de la Gaceta Oficial de la República del Paraguay, las del 11 de noviembre de 2025. Tenemos aquí un paquete de documentos que la verdad nos ofrecen una ventana fascinante a la actividad gubernamental de estos días. El menú es variado. Vamos a ver la creación de una nueva universidad, luego pasaremos a varias acciones legislativas que tocan directamente a distintas regiones. Algunas son declaraciones más bien simbólicas, otras son respuestas a emergencias viales bastante concretas. Y también hay transferencias de terrenos para construir infraestructura de salud. Y para cerrar, algo que tiene, mucho peso, una modificación sustancial al reglamento que rige las concesiones de obras y servicios públicos en el país. Básicamente es como obtener una radiografía de decisiones que impactan la educación, la infraestructura, la salud y el desarrollo regional. Precisamente, nos enfocaremos en las gacetas 269, 270 y 271. Lo valioso de analizar estas publicaciones oficiales es que no solo nos dicen qué se decidió, sino que también nos dejan ver, el andamiaje legal y los procesos que están detrás. Vamos a desgranar leyes que ya fueron sancionadas por el Congreso y también un decreto importante del Poder Ejecutivo que viene a actualizar normativas que son clave, ¿no?, para el desarrollo de grandes proyectos. Perfecto. Entremos en materia entonces. Comencemos con la Gaceta 269. Ahí encontramos la ley número 7566. Esta ley crea la Universidad Internacional de Desarrollo, una nueva casa de estudios superiores. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Simplemente una universidad más o...? Es más que eso. Se trata de la creación de una entidad de gestión privada. Pero aquí viene lo crucial. Aunque sea privada, la ley le marca un camino muy claro. Debe operar estrictamente conforme a la Constitución Nacional, en particular el artículo 79 sobre libertad de enseñanza y derecho a aprender. Además, debe seguir la Ley de Educación Superior, la 4995 del 2013, y, muy importante, someterse a los procesos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, la ANAES, que fue creada por la Ley 2072 de 2003. Entiendo. O sea, es una invitación a la inversión privada en educación superior, pero con controles estatales bien definidos. No es un cheque en blanco, digamos. Exactamente. El mensaje subyacente aquí es interesante, ¿no? El Estado paraguayo parece estar apostando por expandir la oferta educativa superior a través del sector privado, quizás para aumentar cupos, diversificar carreras o traer enfoques innovadores, pero sin ceder un ápice en el control sobre la calidad académica y el cumplimiento del marco legal vigente. La ley, aprobada por diputados en julio y por senadores en octubre de este 2025, refleja esa fórmula: buscar agilidad y capital privado, pero manteniendo la supervisión pública. Es un equilibrio que, habrá que ver cómo funciona en la práctica para esta nueva institución. Queda claro ese enfoque. Pasemos ahora a la Gaceta 270, que viene cargada con varias leyes. Empecemos con una que tiene un aire más simbólico, la ley número 7567. Declara al distrito de General Elizardo Aquino, allá en el departamento de San Pedro, como ciudad de la cordialidad y del Tají. Suena como un lindo reconocimiento, ¿verdad? Sin duda lo es. Es un homenaje oficial a dos características reconocidas de esa comunidad. Por un lado, la hospitalidad de sus habitantes, la cordialidad, y por otro, la belleza natural que aportan los árboles del apacho, el taji, especialmente cuando florecen y tiñen el paisaje. Ahora, aunque parezca puramente simbólico, estas declaraciones tienen su peso. ¿En qué sentido? ¿Más allá de reforzar el orgullo local? Reforzar la identidad y el orgullo local ya es importante en sí mismo. Pero además, un reconocimiento oficial como este puede convertirse en una herramienta útil para el municipio, ¿sabes? Puede servir de base para campañas de promoción cultural o turística, para atraer pequeños eventos, o incluso para que negocios locales usen esa marca de Ciudad de la Cordialidad y del Tají como un distintivo. Es como darle un sello oficial a las cualidades positivas de la comunidad, lo que puede ayudar a posicionarla y a apalancar otras iniciativas de desarrollo local.
Es formalizar un activo intangible, digamos. O sea, algo con consecuencias mucho más directas y urgentes. La ley número 7581. Esta declara en emergencia vial la ruta departamental número 8, específicamente en el tramo que conecta Villarrica con Itapé, en el departamento de Guairá. La palabra emergencia siempre enciende las alarmas. Y con razón. La ley misma justifica la declaración por el avanzado estado de deterioro de ese tramo vial. Esto implica riesgos para la seguridad de quienes transitan y problemas serios de conectividad para la región, que seguramente depende de esa ruta para el transporte, ¿no?, de personas y mercaderías. La declaración de emergencia se establece por un plazo de 180 días. ¿Y qué permite hacer esta declaración de emergencia? ¿Simplemente reconocer el problema o...? No, va mucho más allá. Lo crucial es que habilita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el MOPS, a actuar con rapidez. Específicamente, lo autoriza a realizar las contrataciones necesarias, ya sea de obras, compra de materiales o servicios de mantenimiento, por la vía de la excepción. Esto significa que puede saltarse algunos de los procedimientos licitatorios habituales, que suelen ser más largos, para poder intervenir de forma inmediata. La ley también le permite disponer de los recursos financieros necesarios para ejecutar esas acciones sin demora. Es una herramienta para acelerar soluciones en casos críticos. Pero, ¿implica esto que hay menos controles sobre cómo se gasta el dinero público? ¿Hay riesgo ahí? Es una preocupación válida siempre que se usa la vía de la excepción, claro. Sin embargo, la ley intenta equilibrar la urgencia con la rendición de cuentas. Si bien acelera la contratación, también impone una obligación clara al MOP. Debe elaborar un proyecto técnico detallado que justifique las intervenciones y, muy importante, una vez que termine el plazo de 180 días, o antes, si se resuelve el problema, debe remitir un informe completo y detallado de todo lo actuado y gastado al Congreso Nacional. Así que la agilidad en la respuesta viene acompañada, al menos en el papel, de una exigencia de transparencia posterior. Busca hacer una solución rápida, pero no un cheque en blanco sin supervisión. Entendido ese balance entre urgencia y control. Siguiendo en la Gaceta 270 nos encontramos con la ley número 7584. Esta trata sobre un terreno en la ciudad de Capiatá. ¿Cuál es la historia aquí? ¿De qué va? Esta ley es un ejemplo muy concreto de cómo se mueve la maquinaria estatal para fines sociales. Tiene dos pasos claros. Primero, desafecta del dominio público municipal un inmueble específico. Esto significa que un terreno que antes era considerado de uso público general, como podría ser parte de una plaza o calle proyectada, pierde esa condición. La ley es muy precisa con los datos. Parte de la finca número 245.003, cuenta corriente catastral 27-3122-02, ubicada en la compañía Sexta Yatatiti de Capiatá. Muy específico. Una vez que deja de ser de dominio público municipal, ¿qué pasa con ese terreno? ¿Se vende? El segundo paso es que la ley autoriza a la Municipalidad de Capiatá a transferir ese inmueble, ahora desafectado, a título gratuito, o sea, sin costo, al Estado paraguayo, pero no de forma genérica, sino con un destinatario específico, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Y con qué propósito se hace esta transferencia? El objetivo final. El objetivo final es muy claro y está explicitado en la ley. Construir una nueva unidad de salud familiar, una USF, en ese terreno. Nuevamente, la ley es detallista, especificando las dimensiones exactas, 1.080 metros cuadrados y hasta las coordenadas geográficas del predio. Es un ejemplo claro de cooperación interinstitucional. El gobierno local, el municipio, provee el terreno adecuado y el gobierno central, el ministerio, se encargará de construir y operar la infraestructura de salud. Todo apunta a mejorar el acceso a servicios de atención primaria para la población de esa zona de Capiatá. Un trámite legislativo para un fin social muy directo. Muy bien, hemos cubierto entonces la creación de una universidad privada bajo supervisión estatal. Un reconocimiento simbólico pero potencialmente útil para una localidad. Una respuesta de emergencia a un problema vial crítico. Y una acción concreta para mejorar la infraestructura de salud local. Un buen panorama de la actividad legislativa reciente. Ahora, cambiemos de escala y vayamos a la Gaceta 271.
Aquí encontramos el decreto número 4925. Este decreto modifica uno mucho más antiguo, el número 11.967 del año 2001, que reglamentaba la Ley de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, la Ley 1618 del 2000. Esto suena a algo de mayor envergadura, ¿no? Afecta la forma en que se planifican, licitan y gestionan grandes proyectos de infraestructura y servicios a nivel nacional. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Totalmente. Este decreto es una actualización profunda, un ayornamiento normativo, como lo califica el propio texto introductorio. Estamos hablando de poner al día reglas que tenían más de 20 años. El objetivo que declara el Poder Ejecutivo es modernizar este marco reglamentario aprovechando toda la experiencia acumulada durante estas 2 décadas en materia de concesiones. Busca mejorar la capacidad de acción del Estado en este campo y, algo muy relevante, fomentar de manera más efectiva la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura crítica para el país. El decreto habla de buscar una sinergia inteligente entre lo público y lo privado, siempre con el objetivo final de beneficiar a la ciudadanía. Sinergia inteligente. Suena bien. Pero vayamos a lo concreto. ¿Cuáles son los cambios más significativos que introduce este decreto? Por ejemplo, pensemos en una empresa privada que tiene una idea innovadora para un proyecto, digamos, una nueva ruta, un puerto, una planta de tratamiento, y quiere proponerla al Estado por iniciativa propia. ¿Cómo le afecta este nuevo reglamento? Ese es justamente uno de los puntos centrales que aborda el decreto, modificando profundamente el artículo 3 del reglamento anterior, el que trata sobre la iniciativa privada. Ahora se establece un proceso mucho más detallado, más estructurado y con reglas más claras para que los privados presenten estas propuestas no solicitadas. Pueden hacerlo a nivel de prefactibilidad, una idea más general pero fundamentada, o ya a nivel de factibilidad, que es un estudio mucho más completo. ¿Y qué se les exige a estas empresas para que su propuesta sea considerada seriamente? Digo, para que no sea solo una idea al aire. El nuevo artículo es bastante exigente, sí. Deben presentar documentación que acredite su capacidad legal, técnica y financiera para llevar adelante un proyecto de esa envergadura. Tienen que describir detalladamente el proyecto, justificar su necesidad y conveniencia para el interés público y presentar los estudios correspondientes al nivel de la propuesta. Estudios preliminares de diseño, de impacto ambiental, análisis económicos y financieros, modelo de negocio, en fin. Es un paquete informativo robusto. Parece lógico exigir seriedad. ¿Y qué ocurre una vez que la empresa presenta todo eso? ¿Cuáles son los pasos y los tiempos? ¿Se agiliza algo? El decreto busca dar más certidumbre, estableciendo plazos. Una vez presentada la propuesta, la entidad pública competente, por ejemplo, el MOPSI, si es una ruta, tiene 90 días para analizar la documentación inicial y decidir si la admite a trámite. Si la propuesta es a nivel de prefactibilidad y se considera de interés público, pasa al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene otros 90 días para emitir un dictamen sobre la conveniencia del modelo de negocio propuesto y su impacto fiscal. Si la propuesta ya está a nivel de factibilidad, el Ministerio de Economía tiene 60 días para su análisis. ¿Y si todo va bien y la propuesta avanza? ¿Qué más se le pide al proponente? Mencionaste algo de una garantía. ¿Para qué es eso? Sí, ese es un punto importante para asegurar el compromiso del privado. Si la propuesta supera estas etapas de evaluación inicial y se decide seguir adelante, se le exige al proponente constituir una garantía, que puede ser una póliza de seguro o una garantía bancaria, por un monto equivalente al 1% del valor estimado de la inversión del proyecto. El propósito de esta garantía es asegurar que la empresa efectivamente presente el estudio de factibilidad completo y en el plazo que se le fije, si es que no lo hizo ya. Si no cumple, bueno, pierde la garantía. Entendido. Ahora, la pregunta clave. ¿Qué gana la empresa por haber tenido la iniciativa? Por haber hecho todo ese trabajo de proponer y estudiar el proyecto. Si al final el proyecto se decide llevar a cabo mediante una licitación pública, ¿se le recompensa de alguna manera? ¿O queda en nada? Sí, y este es uno de los aspectos más debatidos y relevantes del nuevo artículo 3. El decreto establece derechos específicos para el proponente original si su idea finalmente se convierte en una licitación pública. Son 2 beneficios principales, y son importantes. Primero, si la empresa que propuso la idea participa en la licitación, pero no la gana,
tiene derecho a que le reembolsen los costos en los que incurrió para realizar los estudios de factibilidad, siempre que esos costos sean razonables y aprobados por la entidad pública, claro. Quien gane la licitación es el que debe pagar este reembolso. Eso parece justo. Recuperar la inversión en los estudios. ¿Y el segundo beneficio? ¿Dijiste que eran 2? El segundo beneficio es un incentivo adicional, una ventaja competitiva en la licitación misma. El decreto ofrece 2 opciones, que son mutuamente excluyentes y que deben definirse en el pliego de la licitación. Opción A. Una bonificación porcentual sobre el puntaje total obtenido por su oferta técnica y económica. Esta bonificación puede variar entre un 3% y un 10%. Opción B. El llamado derecho a igualar, la mejor oferta presentada por otro competidor, también conocido como derecho de tanteo. Esto aplica si la oferta original del proponente no fue la mejor, pero estuvo relativamente cerca. La diferencia no debe superar un margen que también se fija entre el 3% y el 10% respecto a la mejor oferta. Espera un momento. Ese derecho a igualar suena poderoso. ¿No podría desincentivar a otras empresas a participar en la licitación? Si saben que al final el proponente original siempre tiene la opción de quedarse con el proyecto igualando la mejor oferta. ¿Podría reducir la competencia real, no crees? Es una observación muy pertinente. Es el dilema clásico con este tipo de incentivos, la verdad. Por un lado, se quiere premiar y fomentar que el sector privado traiga ideas y haga el trabajo inicial de estudio que es costoso y riesgoso. Por otro lado, se debe asegurar que la licitación sea genuinamente competitiva para obtener las mejores condiciones para el Estado y los usuarios. El decreto intenta calibrar esto estableciendo un rango, ese 3% a 10%, tanto para la bonificación como para el margen del derecho a igualar. La idea es que la ventaja no sea tan grande como para anular la competencia, pero sí lo suficientemente atractiva como para incentivar las iniciativas privadas. Cómo funcionará este equilibrio en la práctica dependerá mucho de cómo se definan estos porcentajes en cada licitación concreta y de la percepción del mercado. Es un punto clave a observar sin duda. Sin duda, un balance delicado. Mencionaste antes que también había cambios importantes en cuanto al financiamiento de los proyectos y al contenido mismo de los contratos de concesión. ¿Podrías detallar eso un poco más? Claro. El artículo 7, que trata sobre las fuentes de financiamiento, se vuelve más estricto. Ahora, las empresas que presentan ofertas en una licitación de concesión deben incluir ya en su oferta una carta de intención de una entidad financiera que muestre respaldo preliminar al proyecto. Pero no se queda ahí. Antes de que se dé la orden de inicio de las obras, el adjudicatario, quien ganó la licitación, tiene la obligación de presentar un compromiso formal y documentado, ya sea una carta de crédito irrevocable, un contrato de préstamo firmado, etc., que garantice la disponibilidad de los fondos necesarios para toda la fase de construcción. ¿Y si no consigue ese compromiso financiero firme a tiempo? ¿Qué pasa? Las consecuencias son serias. El decreto establece que el incumplimiento de este requisito puede llevar a la resolución de la adjudicación, o sea, se le quita el contrato y a la ejecución de las garantías que haya presentado. El objetivo es claro: asegurar la viabilidad financiera real del proyecto desde el minuto cero y evitar que se adjudiquen obras que luego no puedan ejecutarse por falta de fondos. Eso ha sido un problema en el pasado, en distintos lugares, ¿no? Se busca mayor certeza financiera. Tiene sentido. Y sobre el contenido del contrato, ¿mencionaste algo sobre repartir ganancias inesperadas o algo así? Exacto. Esa es una novedad muy interesante introducida en el artículo 13, que detalla el contenido mínimo que deben tener los contratos de concesión. Se añade la obligación de incluir un mecanismo específico para la distribución de los ingresos que resulten ser superiores a los originalmente proyectados en el contrato, para cubrir la inversión inicial, los costos de operación y mantenimiento y la tasa de retorno esperada por el concesionario. Es decir, ¿qué pasa si el proyecto resulta ser mucho más rentable de lo previsto? ¿Y qué opciones da el decreto para repartir esos ingresos extra? ¿Cómo se hace? El decreto es flexible y ofrece un menú de posibilidades, que deberán ser definidas y detalladas en cada contrato de concesión específico. Las opciones incluyen: A. Establecer un canon variable adicional que el concesionario deba pagar al Estado. B. Acordar una participación porcentual del Estado en esos ingresos excedentes. C.
crear fondos específicos con esos recursos extra destinados a futuro mantenimiento o nuevas inversiones relacionadas con la concesión. D. Obligar al concesionario a realizar obras adicionales o prestar servicios complementarios no previstos originalmente. E. Ajustar las tarifas cobradas a los usuarios, o sea, bajarlas. O F. Reducir el plazo total de la concesión. Hay varias alternativas. Me parece una medida importante. Busca que si el proyecto es un éxito rotundo, ese beneficio extraordinario no se quede solo en manos del concesionario, sino que de alguna manera retorne al interés público, ¿cierto? Precisamente. Es un mecanismo para compartir el upside, como se dice a veces, o el éxito inesperado del proyecto. Busca mantener a lo largo del tiempo el equilibrio económico-financiero del contrato, pero asegurando que los beneficios adicionales también se traduzcan en ventajas tangibles para la ciudadanía o para el propio Estado. Es una forma de alinear mejor los intereses del privado y del público en el largo plazo. Muy claro. Quedan dos puntos que mencionaste al principio sobre los cambios en el decreto: la transferencia de la concesión a otra empresa y la posibilidad de que el Estado la termine antes de tiempo. ¿Qué hay de nuevo ahí? Sí, el artículo 25 regula la transferencia o cesión de la concesión. Permite que el concesionario transfiera el contrato a otra empresa, el cesionario, ya sea total o parcialmente, pero siempre necesita la autorización previa y expresa de la entidad estatal concedente. La novedad clave aquí es una condición temporal. Esta transferencia solo podrá ser autorizada una vez que haya concluido totalmente la etapa de construcción de la obra principal objeto de la concesión. ¿Y cuál es la lógica detrás de esa restricción temporal? ¿Por qué esperar a que termine la construcción? La lógica parece ser asegurar que la empresa que ganó la licitación y que fue evaluada por su capacidad técnica y financiera sea la que efectivamente construya y ponga en marcha la obra. Se quiere evitar que una empresa gane la licitación y luego, antes de construir, simplemente venda el contrato a otra, quizá menos calificada o con otros intereses. Una vez que la obra está construida y operativa, el riesgo inicial es menor y la transferencia podría ser más factible. Por supuesto, la empresa que recibe la concesión, el cesionario, debe demostrar que cumple con todos los requisitos técnicos y económicos exigidos al concesionario original. Además, el artículo aclara que la cesión de los derechos de cobro, por ejemplo, vender los flujos futuros de peaje a un fondo, se rige por normativas financieras específicas y recientes, pero también requiere autorización. Y por último, el artículo 28, que trata sobre el rescate de la concesión. Este artículo reafirma una potestad fundamental del Estado, la de poder poner fin al contrato de concesión de forma anticipada y unilateral, antes de que termine el plazo previsto, por razones de interés público debidamente justificadas. Es decir, si las circunstancias cambian y el Estado considera que es necesario recuperar el control directo de la obra o servicio, puede hacerlo. ¿Y qué pasa con el concesionario en ese caso? ¿Se prevé una compensación? Digo, no puede ser gratis para el Estado. Sí, por supuesto. El rescate no es gratuito para el Estado, claro que no. El decreto establece que el monto de la indemnización que le corresponderá al concesionario por esta terminación anticipada, así como los mecanismos para calcularla y los plazos para pagarla, deben estar definidos de antemano, de la forma más clara posible, en el pliego de bases y condiciones de la licitación y en el propio contrato de concesión. La idea es dar certeza jurídica a ambas partes sobre las consecuencias económicas de una eventual decisión de rescate por parte del Estado, reduciendo la conflictividad si esa situación llegara a darse. Entendido. Entonces, si intentamos armar el rompecabezas con todas estas piezas del decreto 4925, ¿cuál dirías que es la gran foto? ¿Qué nos dice esta reforma en su conjunto sobre la dirección que está tomando Paraguay en materia de grandes proyectos? La gran foto es la de una modernización significativa y, diría yo, necesaria del marco regulatorio para las asociaciones público-privadas, las APP, que se implementan bajo la modalidad de concesión. Se ve un doble objetivo.
Por un lado, hay un esfuerzo claro por atraer más inversión privada, haciendo las reglas del juego más claras, predecibles y en algunos aspectos más atractivas, especialmente para esas iniciativas que surgen del propio sector privado, las no solicitadas. Se les da un camino más definido y se les ofrecen incentivos concretos. Pero, por otro lado, y esto es igualmente importante, se busca fortalecer la protección del interés público. Esto se ve en los requisitos más estrictos de solvencia financiera para evitar proyectos falidos, en la introducción de mecanismos para compartir los beneficios extraordinarios si el proyecto es muy exitoso, y en la definición más precisa de las condiciones bajo las cuales una concesión puede ser transferida a terceros o terminada anticipadamente por el Estado, o sea, el rescate. Es decir, más apertura al capital privado, pero con mejores salvaguardas para el interés general. Algo así. Exactamente. Es un intento de calibrar mejor esa relación, facilitar y agilizar la colaboración público-privada, que se considera un motor clave para desarrollar la infraestructura que el país necesita, en rutas, energía, agua, saneamiento, puertos, etc. Pero al mismo tiempo, asegurar que esa colaboración se dé bajo reglas que protejan los recursos públicos, garanticen la calidad de las obras y servicios y permitan que los beneficios lleguen efectivamente a la ciudadanía. Es una apuesta por hacer las APPs más eficientes y más equitativas. Bien, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo hoy. Empezamos con la creación de una universidad privada bajo un marco regulatorio específico. Tocamos acciones legislativas muy diversas que impactan directamente en las regiones, desde lo simbólico como nombrar una ciudad hasta respuestas urgentes como una emergencia vial o la cesión de un terreno para un centro de salud. Y cerramos con este análisis profundo de la reforma al reglamento de concesiones, un tema con implicaciones económicas de gran escala para el futuro desarrollo de Paraguay. Así es. Ha sido una buena muestra de cómo la actividad gubernamental se despliega en múltiples niveles y a través de distintos instrumentos legales. Hemos visto desde leyes que buscan afirmar identidades locales y responder a necesidades sociales o de infraestructura muy puntuales en los territorios, hasta un decreto ejecutivo que actualiza un marco normativo nacional clave con la intención de modernizar la gestión de grandes proyectos y redefinir la relación entre el Estado y el sector privado en áreas estratégicas. Refleja la complejidad y la variedad de la tarea de gobernar, ¿no? Sin duda. Y nos deja especialmente este último punto sobre la reforma de las concesiones con una reflexión flotando en el aire. Con estas nuevas reglas del juego que buscan incentivar más la iniciativa privada, pero también asegurar que los beneficios extraordinarios se compartan, ¿qué tipos de grandes proyectos de infraestructura podríamos empezar a ver propuestos o quizás acelerados en Paraguay en el corto o mediano plazo? ¿Veremos más propuestas innovadoras en sectores como energías renovables, logística o, no sé, tecnología aplicada a servicios públicos? Y quizás la pregunta más importante, ¿cómo se logrará materializar en la práctica ese delicado equilibrio que se busca entre asegurar la rentabilidad necesaria para atraer la inversión privada y garantizar que el beneficio público sea real y tangible para todos los ciudadanos? Definitivamente, un tema al que habrá que seguirle la pista muy de cerca en los próximos meses y años.